Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un jefe de los judíos. Se arrodilló ante él y le dijo: mi hija acaba de morir, pero ven tú y impon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Entretanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó la orla del manto, pensando que solo con tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa de aquel jefe y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente dijo: retiraos, la niña nuestra muerta está dormida. Y se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se levantó. Y la noticia se divulgó por toda aquella comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy, como pasa algunas veces con San Mateo, es muy esquemático, excesivamente esquemático, y entonces se saltan muchas cosas o las pone todas juntas, mientras que los demás evangelistas nos dan muchos más detalles. Por ejemplo, en este Evangelio es este jefe de sinagoga, no era jefe de los judíos en sí mismo, sino era el responsable de la sinagoga, que se arrodilla ante Jesús. Y el Evangelio hoy nos dice: mi hija acaba de morir, pero ven tú, impon tu mano sobre ella y vivirá. Los demás evangelistas hacen, los demás sinópticos, como dos pasos diferentes. Por una parte, dicen: mi hija está muy enferma, imponle las manos y vivirá. La segunda parte, que aquí se la salta, sería que cuando están ya de camino, entonces llega la noticia de la muerte de la hija. Y entonces Jesús continúa yendo hacia allí, diciendo aquello que después repite al final del Evangelio: tu hija está dormida. Pero este dormido no quiere decir que sea una falsa muerte. Es la misma mentalidad que Jesús dirá a los discípulos cuando muere Lázaro y cuando llega la noticia 2 días después de la muerte: tu amigo Lázaro está muerto. Y Jesús dice a los discípulos: Lázaro está dormido. Es esta dormición que espera la resurrección aquí, porque la muerte real es la que nos lleva a la resurrección final, mientras que estos resucitarán aquí, pero para volver a morir. Y así van hacia la casa de este jefe de la sinagoga, y dice que mientras hay esta mujer, la hemorroísa famosa, que quiere tocar la borla del manto de Jesús, que se cura. Aquí hay un hecho curioso de los historiadores, sobre todo del historiador del siglo IV, Eusebio de Cesarea. En su historia eclesiástica nos explica que él, visitando todos estos lugares, y además él es de Palestina, pues conoció la casa de esta señora, que esta señora era de Cesarea de Filipo, que era aunque habían pasado casi 300 años, pero conservaban todavía la casa de esta señora, sus descendientes, y hablaban de que era de origen pagano, se convirtió con Jesús se hizo cristiana, y conservaban todavía en el jardín de la casa una estatua que hizo hacer esta misma señora, que era Jesús con la hemorroísa a sus pies. Y Eusebio de Cesarea decía que él daba testimonio de esta imagen, que todavía en ese momento, en el siglo IV, estaba, y que se podía ver y visitar, y era la gran honra de la familia, que había estado con su antecesora, con esta mujer, y que había curado a esta mujer, y que toda la familia se había hecho cristiana. Son cosas curiosas de la historia, pero que los primeros cristianos las tenían muy claras. La gente muchas veces conocía los sitios, los lugares donde habían pasado las cosas, conocía a las familias, a los descendientes de aquellos a los cuales que salían en el mismo Evangelio.
Y dice que Jesús llega a la casa y cuando llega en la casa ve, aquí nos dice solo los flautistas eran estos músicos que se contrataban para los funerales, para las complantas, mientras que los demás evangelios dicen que había los flautistas y también las plañideras, estas mujeres que lloraban pagadas para hacer más realista en los funerales y expresar el dolor de la familia. Y dice Jesús que ve todo aquello, les hace callar y les dice, la niña está dormida. Y dice que todos se ríen de él. Claro, todos saben muy bien que está muerta, pero Jesús dice dormida porque la va a resucitar, porque es este periodo que hay que parece que es entre la vida y la muerte. De hecho es curioso porque todos los antiguos hablaban del sueño como de una primera muerte, como de una muerte casi temporal. Y lo decían expresamente porque nuestra muerte no es la muerte definitiva, sino que la muerte es como un gran sueño en el que se espera esta resurrección y el momento de encontrarse con Cristo. Por eso Jesús le llama también a esto el sueño, o sea, el dormir, no el morir. Hasta los poetas, el mismo Shakespeare tratará este mismo tema. Pero dejemos este tema y vayamos al hecho. Jesús entra solo con los padres, los apóstoles, llega donde está la niña, le coge de la mano y aquí solo dice en el Evangelio de hoy que le coge de la mano. En los otros evangelios, talita cumi, le coge de la mano y le dice, niña, levántate. Y la niña se levanta. Y la niña resucita de entre los muertos. Y se ve también esta forma de Jesús de preocuparse por la niña, dadle de comer. La niña que sí, que resucita, pero que hay que atenderla, que hay que cuidarla. ¿Quién es este Jesús que resucita a los muertos? Que no solo cura por medio del contacto físico a aquellos que van a ellos sin que Él haga nada, que va curando a los muertos que encuentra. Dice que todo esto se empezó a expandir por todas partes y a partir de este momento ya no podrá ni entrar en los pueblos. Todo el mundo quiere ver a Jesús. Ahora bien, también es verdad que muchas veces Jesús se quejará. Lo quieren solo por los milagros, solo porque da de comer, cuando lo importante no es nada de eso. Esos son solo signos para entender quién es Cristo. Lo importante no son los milagros en sí mismos, sino lo importante es seguir su palabra, es darnos cuenta de que quién es Jesús. Pues nos toca darnos cuenta que si es la palabra de Dios, la palabra del Padre, a nosotros nos toca escucharla, cumplirla y poder así un día resucitar nosotros de entre los muertos para llegar a la vida eterna.